Para nosotros es un honor recibirlos en el lanzamiento de este proyecto escrito e ilustrado por Antonio Caballero y desarrollado por nuestro equipo de proyectos digitales. Saludamos también a quienes nos acompañan vía streaming. La agenda que tendremos para hoy es la siguiente. En primer lugar, un saludo de Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Seguiremos con la presentación de un video de Antonio Caballero elaborado por la Biblioteca Nacional. Luego tendremos una conversación entre el historiador Jorge Orlando Melo y Antonio Caballero, quienes nos presentarán el libro que nos convoca hoy. A partir de esta conversación abriremos una ronda de preguntas al público. Y por último, los invitaremos a compartir unos canapés en el corredor lateral del auditorio. Recibimos entonces a Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes. De Antonio Caballero se ha dicho que es demasiado crítico, negativo, amargado, casi incendiario. Sin embargo, su valor excepcional radica allí mismo. Es un escritor que siente con su país la responsabilidad de indignarse ante la inequidad, ante la monstruosa injusticia económica y social, ante la exclusión política aposentada por siglos en Colombia. Lo más admirable es que no se cansa, no se acostumbra a que la avaricia y la corrupción campeen y la sigue denunciando. Antonio Caballero no es cómplice de nada ni de nadie. El historiador francés Fernand Braudel afirma que la historia no es otra cosa que una constante interrogación a los tiempos pasados en nombre de los problemas y curiosidades e incluso las inquietudes y las angustias del presente. Lo decía sobre la historia del Mediterráneo, su famoso libro, y esta afirmación condensa bellamente lo que nos convoca hoy. Durante más de 50 años, Caballero nos ha deleitado con su visión del presente a través de caricaturas, crónicas, columnas de opinión y su insoslayable novela Sin Remedio. Y durante estos 50 años, su mirada ha estado marcada por una clara visión de la historia, adobada por su profundo conocimiento de la literatura, las artes y la historia de las religiones. No es casualidad que una de sus primeras publicaciones en el periódico El Tiempo, cuando tenía 14 años, fuera una historia universal en tiras cómicas por entregas. Esta historia de Colombia y sus oligarquías, que va de 1498 al 2017, que presentamos hoy y que también será publicada por entregas en versión digital cada mes en el portal de la Biblioteca Nacional y para las 1.424 bibliotecas públicas y quienes quieran acceder a ellas, es una historia escrita desde el presente, para el presente y sin duda para el futuro. En este libro, Caballero nos propone su propia versión de la historia. Evidencia elementos que parecen repetirse desde la conquista hasta el día de hoy. La corrupción, la vocación de pleitear, la burocracia. Señala nuestros errores, los ironiza, los ilustra y los somete al rigor de su mirada. No se trata de una historia feliz. Precisamente esta historia ha sido tan triste y vergonzosa que cuando uno ya está a punto de echarse a llorar, por fortuna aparece un apunte humorístico que nos permite respirar y seguir adelante. Qué compasión la que sentimos por los indígenas, los esclavos, los cimarrones minados por las enfermedades, y qué rabia ante la codicia de los conquistadores, los encomenderos, los abusadores de siempre. Se trata de una historia crítica, de la que el mismo autor afirma: como todos los libros serios de historia, este también es un libro de opinión sobre la historia. Entre todas las formas literarias no hay ninguna más sesgada que la relación histórica. Nosotros, sus lectores de siempre, no podemos sino sentirnos afortunados porque Caballero se haya sumergido en ese berenjenal que es el pasado de nuestro país y que su punto de vista sobre quiénes somos y de dónde venimos quede condensado en estas deliciosas páginas. También celebramos que lo haga con rigor académico, pero no por ello recurriendo al tono anquilosado de la mayoría de los textos de historia, sino más bien desplegando su excelsa prosa, enriquecida a menudo por glosas que se desprenden de su vasto conocimiento de la poesía universal. En alguna ocasión, Caballero dijo
que de los pocos dirigentes políticos de los últimos 5.000 años que admira es a Nelson Mandela, pues puso su poder de conducción al servicio de la reconciliación y no del odio. Hoy, que queremos que palabras como dignidad, libertad y reconciliación habiten el espacio tomado por siglos y siglos de violencia, esta historia de Colombia y sus oligarquías surge en el momento más propicio para abrir conciencias, para comprender que los señalamientos que hace Caballero a los dirigentes de nuestro país están encaminados a alejarnos del odio para no seguir fracasando. Dice el poeta Gil de Viedma: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Hagamos lo posible para que la nuestra no termine mal. Muchas gracias, Antonio. Y gracias, Jorge Orlando, por estar acá. Gracias a la directora por sus palabras. Veremos ahora el video que produjo el equipo de Actividad Cultural y Divulgación con la colaboración de Antonio Caballero. Escribir una historia de Colombia es una cosa de la cual he tenido ganas desde hace muchísimos años. No escribirla, sino escribirla y dibujarla a la vez. Es hacer una historia ilustrada. Tal vez desde que conocí los libros de Ríos, el dibujante mexicano, la idea vino de ahí, aunque la realización es muy distinta de lo que hace Ríos. A mí me parece que en Colombia ignoramos por completo la historia, no solo la historia de Colombia, sino la historia universal. Pero en particular la historia de Colombia, y sobre todo desde hace unos años, cuando prácticamente se prohibió la enseñanza de la historia en el bachillerato. Pero cuando yo era niño, y esto hace ya más de 50 años, yo recuerdo que nunca en el colegio pasamos, hablando de historia de Colombia, nunca pasamos de la patria boba. Siempre nos enseñaban la conquista, la patria boba, y ahí parábamos. Y al año siguiente, digamos, era segundo bachillerato, en tercero, otra vez lo mismo, y otra vez parábamos en la patria boba. Yo creo que por una decisión política de los gobiernos, enseñar la historia de Colombia, la historia republicana de Colombia, creo yo que es una actividad subversiva. Las oligarquías del país no están interesadas en que los colombianos sepan cómo ha sido de verdad la historia, que ha sido una historia en realidad bastante vergonzosa. Pero los colombianos hemos aceptado que se escamotee nuestra historia, y por eso justamente estaba yo interesado en escribir un libro. Bueno, muy bien, le damos entonces la bienvenida al historiador Jorge Orlando Melo, a quien le agradecemos haber aceptado entrevistar a Antonio Caballero para presentarnos el libro digital Historia de Colombia y sus oligarquías. Les quiero decir que una persona en nuestro equipo estará repartiendo durante la conversación los papeles para la ronda de preguntas al final. Muy buenas tardes. La presentación de este libro para mí tiene un placer especial, y es que desde que hace muchos años, más de 50 años, recuerdo cuando estaba en el bachillerato haber leído En Cromos, una historia de Colombia ilustrada por Antonio. Salió probablemente 4, 5, 6 semanas, no sé cuánto, pero desde ese momento yo siempre pensaba qué maravilla que Antonio publicara ese material y lo completara y lo actualizara. De manera que este es un proyecto que de alguna manera estaba en la cabeza de Antonio, ni siquiera hace 50 años cuando Ríos, sino antes todavía cuando lo publicó en su primera versión, probablemente menos crítica y probablemente más entusiasta en los dibujos y conceptos de adolescente, En Cromos. De manera que me parece un placer particular ver que este sueño se realizó y que hay una historia de Antonio Caballero dibujada y hecha por él. Yo he leído los 2 primeros capítulos, que son los que están disponibles, y por supuesto llena bastante bien lo que uno podría esperar. Es una obra muy brillante, llena de frases extraordinarias, de alusiones, de textos de la época que ilustran bastante lo que está ocurriendo.
No puede ser, por supuesto, una historia muy completa y muy integral, porque está comprimida hasta un punto casi inverosímil. Es inevitable en este tamaño ser demasiado selectivo, pero es una historia en la que cada frase es de alguna manera una invitación a hacerse preguntas, más que respuestas sobre cómo fue la conquista. Lo que vemos son elementos, imágenes que nos hacen preguntar, ¿y esto por qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue posible que se combinaran estos factores? ¿Y cómo ha influido sobre el resto de la historia colombiana? Yo creo que en los últimos 40, 50 años, por supuesto, la imagen que se ha hecho de la historia colombiana es una imagen bastante crítica. Creo que si hay un país en el cual la historia colombiana se cuente en términos críticos, es Colombia, donde todos estamos de acuerdo hace 40 años que la conquista fue un horror, que los españoles masacraron la población indígena, que la población indígena bajó. En esa época decíamos de 5 millones a 600.000 habitantes, uno más el 90% de... Ahora hay historiadores que dicen que de 10 millones a 600.000, quién sabe. Pero de todas maneras, la visión que hay es una visión bastante crítica de ese pasado, pero es una historia a la que le falta, creo yo, le falta algo más, obviamente, de humor, de ironía, de burla, porque finalmente una crítica muy simple y sencilla puede llevarnos a lo mismo en lo que estamos. Es decir, caray, este es un país donde todos nos han hecho violencia todo el día, la única cosa que podemos hacer es hacer violencia para luchar contra los que nos han oprimido. Y en cierta manera ese fue el mensaje de mi generación. Mi generación hizo un cuento de la historia colombiana como algo tan terrible que tal vez la única salida era hacer un grupo armado y salir a luchar contra las injusticias. Y yo creo que ahora vamos a tener que encontrar la manera de contar esa historia terrible sin engañarnos, pero sin que sea una invitación a seguir los males que podemos identificar en ella. El libro sugiere en estas primeras páginas, como lo señaló el discurso de la directora, algunos temas en los cuales uno inmediatamente se pregunta ¿cómo diablos es que seguimos en lo mismo? Lo que se cuenta en 1499, cuando llegan los españoles a este territorio, en 1550, cuando establece la Real Audiencia, es tan parecido a lo que sigue habiendo que yo creo que voy a irme por ese camino al hacerle unos comentarios y unas preguntas a Antonio, y es decirle, bueno, aquí vemos cómo hay cosas que parecen conservarse, hay como unos males eternos de los que este bendito país no sale. Algunos son obvios, la violencia. Hay unas violencias monstruosas, extraordinarias. Las frases brillantes de Antonio pues le evocan a uno técnicas de conquista como el aperreamiento, de tener perros grandísimos que acababan con los indios de una forma mucho más dramática y más asustadora incluso que unos arcabuces que probablemente no tenían una gran puntería. La violencia, la tendencia al pleito desde el primer día en la nueva ciudad, en Santa María, hay pleitos, juicios, abogados por aquí, abogados por allá. Y eso que Santa María, el rey de España, que siempre hacía leyes previsoras pero que no se cumplían, dijo que queda prohibido que vayan abogados porque siempre traen muchos problemas. Pero llegaron abogados y hubo juicios y condenaron al principal conquistador y lo decapitaron. Y hubo toda clase de leguleyadas y pleitos. Y eso sigue después, sigue en Bogotá, sigue en la audiencia. Y todo se hace en los horrores, siempre cubiertos de alguna manera de una argumentación legal muy buena. Y todo el mundo está siempre alegando mis derechos. Es que yo tengo el derecho de tal, y es que el rey no tiene derecho, y yo tengo el derecho a no obedecer, como decía la fórmula de la época. Se obedece, pero no se cumple. Pero siempre no es que no obedezco, sino yo no obedezco porque el rey me manda que no obedezca en estos casos, porque la ley me dice a mí que en ciertos casos yo no debo obedecer. Siempre hay un argumento legal para desobedecer la ley. Y yo creo que seguimos en gran parte jugando con cosas muy parecidas. Entonces, enunciaría esos dos temas. El tercer tema es el de la corrupción. Antonio señala con bastante claridad que la conquista fue una empresa privada. Los reyes raras veces pusieron dinero, a veces pusieron, pero muy raras veces. Y siempre eran los conquistadores los que conseguían dinero para hacer una empresa que tenía que producir. Y tenían que pagarle a los que les habían prestado la plata para hacer la conquista y por lo tanto venían con el incentivo
económico, muy eficiente, el mercado para producir rápidamente resultados y conseguir todo el oro posible. Los que venían con ellos, los soldados de a pie, venían también muchas veces o habían puesto algo de dinero o estaban endeudados porque el empresario les había pagado su viaje y él tenía que pagárselo de nuevo. Entonces también empezaban como conquistadores privados a tratar de coger más oro del que les tocaba, a engañar al otro, a esconder el tributo. Si hay una historia que se repite 700 veces entre 1500 y 1540, es que el conquistador tal escondió el oro para no pagar los quintos del rey. Desde esa época no pagamos impuestos, pues o pagamos los que nos toca finalmente. Bueno, yo señalaría estos tres como para comenzar, a ver si Antonio nos da un poco su visión de estos continuidades que aparecen sugeridas desde las primeras páginas de este libro, muy brillante, muy atractivo, muy bien ilustrado, por supuesto, y, en mi opinión, muy divertido. Pues sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Sí, naturalmente los tres temas, esos tres temas que aparecen ya desde el primer siglo de la conquista, la violencia, por supuesto, la corrupción inmediatamente después y el abuso de la ley, la existencia de la ley y la existencia de la violación de la ley, la existencia de la corrupción y al mismo tiempo de la denuncia de la corrupción. En cuanto empezaron a llegar las primeras autoridades nombradas por España, no los conquistadores mismos, sino cuando ya mandaron oidores, presidentes de la audiencia, inmediatamente los conquistadores se ponían a denunciar por corruptos a los funcionarios y los funcionarios a denunciar a los conquistadores por criminales. Entonces era una permanente, y esa permanente lucha entre el poder burocrático, digamos, y la sociedad civil, para llamarla también de alguna manera, ha seguido así durante todo el tiempo, durante la conquista, por supuesto, que es en lo que vamos ahora, la colonia, la república, la estamos viviendo todavía, un país enzarzado en pleitos interminables, los mismos pleitos desde hace 500 años, y adornados por esa misma corrupción y adornados por esa misma violencia. Yo creo que en eso sí estamos repitiéndonos indefinidamente nuestros primeros años de la historia. Bueno, probablemente uno podría encontrar pues, otras formas de repetición muy fuertes. Una cosa que señala Antonio es cómo llega un pueblo muy mezclado, el pueblo español, de los más mezclados probablemente del Mediterráneo, pero llega y establece inmediatamente un orgullo étnico sobre ellos mismos y crea una sociedad en la que todo el mundo está graduado de acuerdo con el color de la piel, los blancos, los mestizos, los mulatos, los cuarterones, los ochavones, los no sé qué. El valor de la gente depende de una jerarquía muy ligada al dominio de los españoles y obviamente a la cuestión étnica y racial. Sí, pero sí, pero en un momento sobrevive deformada o reformada porque a partir de cierto momento las personas se podían blanquear con dinero. Entonces, costaba un cierto dinero que había que pagarle a las autoridades, a la corona teóricamente, y como se podía también comprar, por ejemplo, la legitimidad de nacimiento, el que nacía ilegítimo podía comprar la legitimidad. Y comprar el blanqueamiento a partir ya del siglo XVII, cuando digamos los blancos pobres venidos de España, porque la riqueza americana no daba para que todos los conquistadores se hicieran ricos, cuando los blancos pobres se hicieron de España empezaron también a mezclarse con los ya mezclados mestizos, mulatos, etcétera. Comprar la blancura era una cosa relativamente barata, mucho más barata que comprar esta legitimidad de nacimiento. Es decir, la corrupción siempre fue inseparable y el dinero siempre fue inseparable del poder también. Y en esto de la compra de la blancura, también enlaza con lo que acababa de señalar ahora, porque finalmente la gente que compró esto, se llaman cédulas de gracias al sacar, y esas cédulas de gracias al sacar, se pagaba la cédula y en ese momento uno porque era un mulato en Cartagena, tenía que ser tratado como un blanco. Eso quería decir que tenían que dejarlo entrar a la universidad, los hijos podían ser curas, cuando iba por la calle
los negros tenían que quitarse y darle paso para que siguiera por la acera, tenían que darle todo el tratamiento respetuoso que le correspondía a un blanco. Inmediatamente todos los blancos de Cartagena, viejos de las familias anteriores, pleiteaban y demandaban eso como algo que iba contra el derecho, contra las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces todos los casos de Gracia Alchacar se convertían en una cadena infinita de pleitos que duraba 10, 15, 20 años, porque los criollos blancos tal vez les chocaba muchas cosas, pero lo que más les chocaba era que los demás salieran con una cédula diciendo: yo por decisión del rey soy tan blanco como usted. Eso era bastante intolerable. Hay otra cosa, ya un poco, esto está lleno de pequeños incidentes entretenidos y divertidos y siempre muy ilustradores y que hacen hacer muchas preguntas. Una de las cosas que más me sorprendió fue, por supuesto, ver la mención de todas las drogas que contribuyeron los americanos al mundo. Al fin y al cabo, el tabaco es americano, la coca es americana, la marihuana tengo entendido que es americana, no estoy tan seguro porque el cáñamo había en todo el oriente, y había una que fue muy notable entre los indígenas, que fue el borrachero. El borrachero o burundanga la usaban los chipchas, y hay esa historia famosa de las indias a las que captura el grupo de Jiménez de Quesada y se las llevan como indias de servicio, que por supuesto quiere decir toda clase de servicios, para Tunja, y en la mitad del camino, en Chocontá, las indígenas decidieron darle una bebedizo a los españoles, que se enloquecieron durante 3 días y ya se fugaron. Yo le comentaba a Antonio que Quesada, que era un letrado, un abogado, un conquistador, y que combinaba él mismo todas las crueldades con toda la habilidad de abogado, también escribió un texto diciendo que los tipos se curaron de la locura, pero no se curaron de la peor locura, que era creer que tenían derecho a robarle la cosa a unos pueblos que estaban a 2.000 kilómetros, a 2.000 leguas de España, y eso lo comenta Jiménez de Quesada, que la locura siguió porque siguieron locos robándole todo a los indios. El otro uso, un poco contrario a la equidad de género, por supuesto, que tenían los indios, era que le daban burundanga a las mujeres que iban a enterrar con los caciques, porque las enterraban vivas cuando moría el cacique, y la burundanga era lo que le daban para que aceptaran este enterramiento. Pero bueno, eso era sorprendente, la cantidad de elementos que hay. Yo no sé si Antonio nos puede dar comentario sobre todo este mundo de la droga en relación con las comunidades indígenas. No, sobre la droga lo que pasa es que en los últimos tiempos, en los últimos 100 años sobre todo, se ha decidido que la droga es ajena a la naturaleza humana, cuando en realidad no se conoce ninguna sociedad que no haya usado drogas. Los españoles venían con drogas diferentes de las que encontraron aquí, venían con el vino, fundamentalmente con el alcohol, aunque también aquí había el alcohol. Digamos, don Juan de Castellanos, que escribió una historia de la conquista, que es su historia personal además en verso, se sorprende de que los chipchas sacaran de la misma planta su pan y su vino, es decir, del maíz sacaban la harina de maíz y la chicha, y entonces eso le parecía una cosa maravillosa a don Juan de Castellanos, es decir, no tener que por una parte sembrar vides para obtener vino, por otra parte sembrar trigo para obtener harina para hacer el pan. Pero una otra droga que vino también de España fue la droga de la religión, ¿no? Yo creo que es importante desde el primer momento, porque la justificación para la conquista fue siempre, desde el primer momento, que venían a traerles a los indios la verdadera religión. Y bueno, y evidentemente cumplieron esa misión que ellos consideraban que era la suya, porque hoy en día el continente más católico del planeta sigue siendo la América del Sur, donde por la fuerza impusieron los españoles esa religión suya que consideraban verdadera, por la fuerza, y a la vez también como una fuente de violencia, porque aunque aquí no ha habido estrictamente hablando guerras de religión, salvo aquellas mismas de la conquista, la religión ha impulsado todas las violencias en Colombia y en América Latina, pero particularmente en Colombia, cuando la religión empezó a mezclarse con la política, que eso fue también muy pronto, eso existe
desde el siglo XVI realmente. Bueno, en relación a la religión, por supuesto, todos tenemos la historia del siglo XIX y XX, en la que la Iglesia terminó asociada con uno de los partidos políticos y buena parte de la violencia colombiana se logró mantener por la idea de que uno estaba defendiendo la religión de un posible enemigo definitivo, total, de la religión. Hay otra cosa que tal vez vale la pena mencionar acá, y es que en las primeras páginas está la historia del sometimiento de los indígenas. Un sometimiento que tuvo muchos elementos y que resultaba, en mi opinión, totalmente inevitable. No había manera de que los indios pudieran ganar, y no ganaron en ninguna parte en esa primera fase, siempre fueron sometidos. En el caso de los chibchas, parte del juego tuvo que ver con las alianzas de Quesada con caciques indígenas. De cierta manera, desde el comienzo, las oligarquías indígenas ayudaron a someter a su pueblo, pero también los indígenas entraron en la misma lógica de los pleitos. Sabemos mucho de las comunidades indígenas, a veces porque los indígenas 15 o 20 años después hacían un pleito, porque se moría un cacique y uno quería entrar, y había otro que creía que tenía mejor derecho y hacía un pleito ante la justicia española para que lo nombraran a él de cacique de nuevo. Entonces contaban cómo era la vida, cómo eran las reglas, etcétera, y mucho de lo que sabemos de los indios es porque pleiteaban. Entonces los indígenas en muchos casos se acostumbraron a las costumbres españolas, aprendieron a pleitear, aprendieron a someterse, y en cierta manera lo que a mí más me parece curioso es que siempre han escogido con cierta buena voluntad y repetición a las oligarquías. El pueblo colombiano le fascina votar por alguien que tenga el apellido López o el apellido Santos, y eventualmente pues el apellido Lleras será presidente por tercera vez. Es un pueblo que escoge mucho, escoge sus oligarquías de alguna manera. Sí, bueno, es que eso venía tanto del costado indígena como del costado español. Las oligarquías indígenas, pues en el caso de los chibchas, por ejemplo, era de tío en sobrino, porque era el hijo de la hermana era quien podía heredar un cacicazgo entre los chibchas. Los cacicazgos grandes o los pequeños, da lo mismo. Digamos, el cacique de Turmequé, el famoso cacique de Turmequé, Torres, cuando reclamó su cacicazgo, esto ya a fines del siglo XVI, es decir, en 1690 o algo por el estilo, 1590, era el sobrino del sobrino del sobrino del cacique Guatavita, que era el cacique de Bogotá, de Bacatá. Es decir, esa herencia de la autoridad también venía lo mismo del lado español. El lado español, pues evidentemente era una monarquía hereditaria con una nobleza hereditaria. Aquí, en cuanto se hicieron las primeras encomiendas de indios a los españoles, las encomiendas eran también hereditarias, aunque en general únicamente por 2 vidas, pero el derecho hereditario siempre ha existido en Colombia. No es una novedad que las oligarquías colombianas pertenezcan siempre. Ha habido rupturas, naturalmente. La primera ruptura fue esa gran ruptura de la conquista, donde las oligarquías nativas, chibchas en este caso, o taironas o quimbayas, fueron sustituidas por unas oligarquías españolas, y luego las oligarquías españolas directamente fueron sustituidas por las oligarquías criollas cuando vino la independencia. Pero lo que pasa es que, pues por ahora estamos en los 2 primeros siglos de la conquista, es decir, estamos en los 2 primeros capítulos del libro que está sin escribir. Hay tantos temas, realmente el libro está lleno de sugerencias y de ideas interesantes, que es difícil ver qué destaca uno en particular. Tal vez otro tema interesante es el de las relaciones de los indios con las enfermedades que llegaron de Europa. Se mencionan acá como parte de lo que le abre el camino a los europeos
antes de que ellos lleguen a muchas regiones como a los Inús, ya los indios se habían reducido a la tercera o cuarta parte por las epidemias que iban adelante. En el caso de Bogotá tal vez no fue así, pero en general la enfermedad era algo que fue terrible, probablemente de esa gran mortandad, de esos 40, 50 millones de personas que murieron en un siglo, probablemente la mitad pudieron haber muerto de enfermedad. Otros simplemente desaparecieron porque los indios dejaron de reproducirse, dejaron de tener hijos, y otros porque fueron masacrados. Pero hay algo que me parece curioso y es la relación con la sífilis. La sífilis, ¿la ves tú como un aporte español a América o como una venganza americana contra los europeos? Pues es que sobre eso sí se ha discutido muchísimo, si la sífilis la trajeron los cruzados de Oriente cuando las cruzadas en el siglo XII, o si la encontraron los españoles cuando llegaron aquí, porque se ha encontrado sífilis en momias incas, por ejemplo, en general en momias precolombinas, pero a la vez cuando llegaron los españoles aquí, estalló una gran epidemia de sífilis en toda Europa con los primeros soldados españoles que volvían de Indias. Yo creo que no tanto con los soldados españoles que llegaban de India, sino con el grupo de indígenas hermosos que llevó Colón en el segundo viaje a Barcelona. Pero también es que la sífilis ha sido siempre acusada, es decir, ha sido una enfermedad que se ha usado como arma entre los distintos pueblos. Los ingleses la llamaban la enfermedad francesa, los franceses la enfermedad italiana, los italianos el morbo gálico. Cada cual le achacaba al vecino la responsabilidad de la sífilis. Y eso siguió siendo así con América, naturalmente. Sí, no, y un poco la narración sobre el morbo gálico y el francés es que en el 93-94 salen los ejércitos de Barcelona con el ejército francés, van y conquistan el reino de Nápoles, la guerra italiana, y llevan la sífilis. Llevan la sífilis americana, no porque los europeos no la tuvieran, en este caso los europeos tenían sífilis, sino que era una variedad que resultaba particularmente mortal, porque los europeos no tenían las defensas, no la habían sufrido contra esa misma, que es lo mismo que pasa en América. Los americanos no tenían las defensas, los indígenas, contra las enfermedades que a los españoles, a los europeos no las mataban. La viruela, el sarampión no mataban a los europeos, los mataban otras que también en América, pero esas las resistían, y los indios se acababan con una epidemia de viruelas, solo sobrevivían unos pocos que ya quedaban protegidos, pero con la siguiente epidemia volvían a morir los hijos. Es una historia bien terrible, la de esta conquista, hecha en buena parte con el uso de los virus como una de las armas más violentas. Pero el uso de los virus como arma, pero yo creo que no fue deliberadamente así por lo menos en los primeros siglos de la conquista, porque sí, en América del Norte sobre todo se usaron los virus, pero ya en el siglo XIX para transmitir viruela a las tribus indias en la época de la conquista del oeste por los norteamericanos. Pero en los primeros siglos de la conquista española en América, los virus precedían a los conquistadores y les facilitaban la tarea, naturalmente, encontrar imperios como el Inca o imperios como el Azteca ya bastante destruidos por la entrada de las grandes epidemias, facilitaba naturalmente la conquista. Pero no creo que, o yo no he leído en ninguna parte que eso hubiera sido deliberado y una política de enfermar a las tribus. No, por supuesto, yo creo que nadie tenía en ese momento el conocimiento adecuado para manejar el virus como un arma consciente. Los españoles mismos no sabían qué era lo que pasaba, no entendían por qué se morían los indios en estos volúmenes. Había toda clase de discusiones, unos decían es por el maltrato, y empiezan todos los esfuerzos de algunas autoridades para salvar a los indios del maltrato que les imponen en los trabajos, el uso de como cargas, todo esto, pero realmente ni los españoles ni los indígenas sabían, y además los españoles, yo creo que uno no sabe qué podían estar pensando, pero lo más difícil es imaginarse qué pensaban los indígenas de estos europeos que llegaban y inmediatamente se moría la tercera parte de los indios de una comunidad, y los europeos, algunos se morían, pero muy pocos en comparación a los americanos. ¿Qué podía ser esto que estaba matando a la gente? Yo obviamente no he visto
especulaciones del lado indígena, pero las de los europeos son muchísimas. Nadie, no saben nada, no entienden realmente qué está pasando y hay toda clase de hipótesis. Y tenemos que recordar que las peores plagas del trópico, las que impidieron el uso de Panamá y el canal y todo esto, también llegaron con la conquista europea. Fueron la malaria, el paludismo, la fiebre amarilla, eso tampoco lo tenían los indígenas. Y en ese sentido los indios sí tenían cierta suerte con los virus del momento, pero obviamente no tiene nada que ver con nada deseado, ni voluntario, ni planeado. Sí, pero justamente también por eso, cuando se empezó a ver que los indígenas eran muy frágiles, se empezaron a importar esclavos negros. Los esclavos negros eran mucho más resistentes, entre otras cosas porque ellos sí conocían las mismas enfermedades que conocían los europeos en África. Es decir, el continente afroeuroasiático era uno solo, las enfermedades eran las mismas, no estaban separados desde hacía 30.000 años como estaban separados los americanos del viejo mundo. Y por eso, en buena medida, eran más resistentes los esclavos negros que los sirvientes indios, no esclavos, porque la esclavitud fue prohibida muy pronto por las leyes de la corona. Pero bueno, es un poco lo que decía hace un momento Jorge Orlando, las leyes de la corona eran muy previsivas en ocasiones, pero rara vez se cumplían. Sí, muy difícil hacerlas cumplir muchas veces a tanta distancia y contra intereses tan fuertes, porque finalmente, y contradictorios. Más porque la corona, yo pienso que no es solo de la religión, era real, la reina podía estar convencida de que era una obligación moral tratar de salvar a los indios, pero al mismo tiempo ella tenía también la noción de que tenía que conquistarlos, y si se negaban a dejarse conquistar, tenía el derecho, ya empieza los alegatos de los juristas, el derecho a conquistarlos, y la reina Isabel, la gran protectora, sacó la cédula que permitió esclavizar a los indios de la costa atlántica colombiana, porque algunos informantes dijeron que eran caribes, que comían seres humanos y antropófagos y además que eran violentos y se negaban a recibir la prédica, y la reina sacó una cédula diciendo esos indios que actúen así pueden ser esclavizados y vendidos en las Antillas, y durante unos 10 o 15 años la costa colombiana fue un sitio de cacería de esclavos para llevar a Santo Domingo, donde se habían acabado los indios. Después volvieron a ser prohibidos, ya, la reina Isabel había prohibido algunas de esas, lo había prohibido en las Antillas, pero no lo prohibió lo permitió en el Caribe colombiano. Son partes de esa historia colombiana que yo creo que cuando la recordamos vemos los horrores que han pasado, y todo este juego de que siempre hay una argumentación legal de una complejidad y de una sofisticación detrás de los casos más extraños que lo dejan a uno frío. Sí, más extraños y más terribles, porque realmente esa historia de Colombia ha sido una historia de horrores, pero horrores siempre justificados, sí, justificados jurídicamente y con los argumentos más asombrosos de delicadeza y de sutileza, pero siempre para justificar las cosas más atroces, justamente. No se utilizaban esos mismos, aunque sí, digamos, cuando Fray Bartolomé de las Casas empezó a defender a los indios de los españoles, de la conquista española, sus argumentos jurídicos eran también sutilísimos, y las discusiones que se daban, la discusión en Valladolid, por ejemplo, entre Fray Bartolomé de las Casas, justamente, y Sepúlveda, el defensor de la esclavitud de los indios, era es decir, se citaban desde Aristóteles, por supuesto, hasta los más recientes teólogos de la Universidad de París, o de lado y lado. Es un poco como lo que vemos ahora para cualquier cosa. En Colombia, quiero decir, todos los que llegan a algún alto cargo público son abogados litigantes asombrosos, como era, para empezar, Gonzalo Jiménez de Quesada, el que encabezó la conquista en lo que hoy es Colombia. No solo había sido abogado en España, sino que realmente su cabeza era jurídica, él lo pensaba en términos jurídicos siempre. Sí, bueno, Jiménez de Quesada, un ejemplo típico de eso es cuando juzgan a Saque Sacipa, el segundo
Zipa, que les toca acá, dice que Jesús ha muerto, lo juzgan porque no entrega el oro que ha prometido. Y a última hora ya Quesada, un poco desesperado porque no aparecía el oro, decidió autorizar que lo torturaran y escribe una carta, porque siempre escriben, todo lo dejan además por escrito, es el país de la burocracia de lo escrito, diciendo que ha autorizado que se aplique la tortura contra este señor Sáquez Zipa, porque no siendo un cristiano no es necesario tener tantos miramientos con él. Su frase es más o menos esa, de manera que esa historia de los abogados es bien complicada. Ahora, una pregunta que siempre se hace uno en relación con esto es, finalmente, pues Colombia fue conquistada por los mismos que conquistaron a México, a Argentina, a Perú, a Venezuela, tenía indígenas similares, etcétera. ¿Tú sientes que es muy diferente la historia de Colombia de esos países en términos de la violencia, la corrupción y la manera de los pleitos, o realmente las distancias no son tan grandes? En lo que toca la violencia y la corrupción, yo creo que es más o menos lo mismo. Es decir, yo creo que esa ha sido la historia de México, la historia del Perú, y unas historias que comenzaron un poco después, como la de Argentina, y en cuanto a la corrupción, exactamente lo mismo. Yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a la justificación legalista, en cuanto al legalismo frenético de los colombianos. Sugiero en ese libro, por ejemplo, que eso que llamamos en Colombia santanderismo, que es el apego a la utilización de las leyes para justificarlo todo, no viene de Santander cuando la independencia, sino de Jiménez de Quesada cuando la conquista, y debería llamarse quesadismo. Es que el número de pleitos que enfrentó Quesada y que ganó Quesada, porque además prácticamente los ganó todos, es asombroso. Pleitos que le entablaban sus propios hombres, propios que le entablaban los funcionarios de la corona, propios pleitos que le entablaban aquí en Santa Fe recién fundada, o en Santo Domingo, o en Sevilla. Quesada pasó 10 años en España después de su primera embestida de la conquista, volvió a España y pasó 10 años defendiéndose de los pleitos y ganándolos todos al final, y volviendo a la Nueva Granada que él había fundado, cuyo nombre le había dado él, habiendo ganado todos sus pleitos, pero sin haber conseguido el que para él era más importante, que era el que le diera la autoridad sobre las tierras conquistadas. Le dieron títulos, pero no le dieron autoridad real. Nunca fue ni gobernador ni capitán general. En eso de los pleitos había un gran rico antioqueño, Coriolano Amador, que compró muchas minas y tierras, y tenía centenares de haciendas, y dicen que decía que él no compraba nada que no tuviera un buen pleito, porque si no, no era gracia. Compraba para pleitear, y pleiteó infinito, también como Quesada. Pero yo creo que lo que esta última frases tienen un punto realmente complicado, y es comparar cómo nos ha ido con relación a otros países que tienen una tradición similar de conquista de indígenas, de violencia española. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que la violencia colombiana es más fuerte que las de los demás países en los últimos 40 años, pero ni en la colonia ni en el siglo XIX fue tan fuerte como la de México o la de otras partes. Se volvió más fuerte después de 1970 que las de los demás países latinoamericanos. Es el único momento en que hemos ganado claramente una de estas competencias. La corrupción nos estaban ganando también los mexicanos hasta los 60 y 70, pero yo creo que en los últimos años, después de la Constitución del 91, logramos ponernos más o menos al famoso nivel de la corrupción mexicana. Y en cuanto a los pleitos, yo creo que estoy de acuerdo con Antonio de que realmente hay algo en que se desarrolló mucho más en Colombia esta afición al derecho y al pleito. Bolívar la señaló, y Bolívar, por supuesto, también se apoyaba en el derecho de la misma manera que Santander, pero él decía que Bogotá era
y la Nueva Granada era un horror porque estaba lleno de abogados que nos imponen a nosotros. Él decía, es que nos han impuesto a los militares, a los que estamos haciendo la guerra, una cantidad de normas injustas que no nos dejan trabajar. Y por eso, cuando él quería cambiar la Constitución y volverse dictador, él decía, estos leguleyos bogotanos no dejan trabajar. Y Es realmente, exactamente la misma queja de Jiménez de Quesada contra, sí, contra los oidores de su época, contra los visitadores, pero cómo estos vienen a imponernos unas leyes que son tal vez vigentes allá, pero que aquí no contemplan la situación que tenemos aquí. Yo creo que en eso no ha cambiado. sí, no, eso yo creo que es bastante. Yo siento que estas continuidades se mantienen, como muchas otras, también, unas también, tal vez más colombianas, no tendrá la misma sensación de que es menos similar, y es ese culto tan especial desde el comienzo a la letra escrita, al texto, al poeta, al escritor. Todos estos señores, Jiménez de Quesada es un escritor que escribe memorias, todos escriben sus cosas, también el jugó en México, pero yo creo que fue más fuerte acá. Y sigue siendo una cosa que pesa en el siglo XIX y en el siglo XX. Y las carreras más brillantes, en política incluso, en el caso colombiano no las hicieron terratenientes o grandes propietarios, eso lo sacaron en los 60 y lo sacaron los abogados y los escritores de periódicos, los que acabaron con el poder de los grandes generales de la independencia llenos de tierra y de indios. Hay una valoración que tiene que ver con esa capacidad, creo yo, de crear un engaño, un mito, una retórica adecuada muy fuerte del texto literario en la historia colombiana, y pesa mucho del que sabe escribir, el que escribe en los periódicos o el que escribe en alguna parte, y también me imagino yo del que hace caricaturas. Y sobre todo el historiador, Jorge Orlando. También. Porque no sé quién dice que los dioses mismos no pueden cambiar el pasado, pero los historiadores sí. Sí, eso, cuando en los años 60, 70 queríamos cambiar el país y hacer la revolución, un momento por ahí en el 70 que dije yo, realmente estamos perdidos. ¿Para qué tratar de cambiar el presente y el futuro? Eso llevará a violencias, a guerras, a toda esa cosa. Tratemos más bien de cambiar el pasado. Y creo que lo hemos ido cambiando. Sí, no, esa generación de lo que se llamó la nueva historia de Colombia, pues sí, lo que hizo fue cambiar una historia que hasta entonces había sido una historia únicamente heroica por una historia mucho más realista y mucho más menos digna de orgullo. Yo no sé, Antonio, si prefieres que demos ya un poco de espacio, claro, a las preguntas y a la opinión general. Me imagino que han visto algunas de las... Bueno, aquí vemos a Quesada jubilado. También esa es otra obsesión colombiana, tener una buena jubilación, ¿o no? Sí. Bueno, muy bien, entonces damos paso a las preguntas del público. Esta primera dice, ¿cuál fue el papel de la coca en la dominación de las comunidades indígenas? ¿Y por qué ha podido perdurar una historia alterna a la oficial teniendo en cuenta la violencia presente? No, la coca no tuvo ninguna influencia en las comunidades indígenas, es decir, la utilización de la coca no sirvió para la dominación de las comunidades indígenas. La coca empezó a ser un negocio cuando se empezó a exportar desde América hacia España. Eso en particular sucedió en el siglo XVIII, con los jesuitas tuvieron durante mucho tiempo el monopolio de la exportación de la coca hacia Europa. Pero la coca, como la utilizaban las comunidades indígenas, como la siguen utilizando, pues no tuvo nada que ver con la conquista. Sí, hay una cosa que vale la pena recordar, y es que el padre Antonio Julián escribió una memoria de Santa Marta, llamada como, no recuerdo el nombre del libro, y dice, eso es 1780 más o menos, y dice, y aquí los indios tienen una droga que permite mejorar el estado de ánimo y toda esta cosa. Yo sueño el día en que salgan de Santa Marta barcos cargados de esta... Para llevarlo a los europeos, para que esa gente tan deprimida, tan llena de males, pueda, y en especial para que sus escritores puedan trabajar mejor, puedan recibir este producto de América.
La Perla de América se llama el libro de Antonio Julián, en el cual está este texto extraordinario de la exportación. En realidad, los jesuitas exportaron pruebas, no había un mercado, muestras, no había un mercado todavía, y es un problema del siglo XX. El que nos vuelve la coca fue casi de Freud, el que empezó a descubrir los efectos anestésicos científicos, la puso de moda un poco y después ya entró en el mundo de la droga en el siglo XX. El mundo del mercado abierto. Sí, eso vino de las industrias químicas alemanas realmente que redujeron la cocaína a partir de la coca. Bueno, acá hay otra pregunta del público que dice, ¿por qué desde 1498 y no desde 1492? ¿Y por qué hasta 2017 y no hasta 2016? No, 1498 porque fue cuando por primera vez un europeo, Colón, puso el pie en lo que hoy es Colombia, y es una historia de Colombia. En 1492 llegaron a las Islas de América, pero no a Colombia. 2017 porque el libro lo estoy escribiendo y lo voy a terminar en 2017. Entonces, hasta allá llegaré. Bueno, ¿por qué luego de consolidarse como caricaturista y escritor decide acercarse a la historia nacional desde la perspectiva del humor? No, Jorge Orlando lo dijo al principio. Yo cuando tenía 15 años escribí, dibujé y escribí, más dibujada que escrita, un embrión de historia de Colombia. Pero eso hice, yo no recuerdo, serían 15 o 20 dibujos equivalentes a 15 o 20 páginas en la revista Cromos, y lo suspendí, no recuerdo bien por qué. También había hecho, como leyeron ahí, también un embrión de historia universal en el tiempo, dibujada. Es decir, no es que primero haya sido caricaturista y después historiador, sino que me hice caricaturista para poder ser historiador. Bueno, muy bien. Hablábamos también durante la conversación de ustedes de enseñar historia. Preguntan acá, ¿cuáles son sus recomendaciones a los profesores para enseñar historia desde la perspectiva de su libro? No, yo no creo que mi libro sirva para enseñar historia. Mi libro sirve, creo yo, o eso pretendo, para que los lectores se interesen en la historia, pero no para enseñarla. Ya, como advierto desde el prólogo, es un libro de opinión, es una historia completamente subjetiva, es mi opinión sobre lo que ha sido la historia de Colombia. Naturalmente que me ciño, trato de ceñirme a las verdades ya aceptadas y reconocidas. Yo no soy un historiador que consulte las fuentes primarias, digamos. Yo no voy a averiguar en el archivo de Indias, sino que leo libros ya existentes, trabajados por otros historiadores, y naturalmente dentro de esos libros pues escojo lo que más me gusta, digamos. Pues yo creo que puedo decir algo adicional, además porque yo tengo entre mis culpas el haber hecho una propuesta al gobierno en el año 70 que alguna vez la aplicaron en el 84 y que suprimió la clase de historia. Porque lo que propuse en ese momento era que cambiaran la enseñanza de la historia para convertirla en una enseñanza que incorporara los elementos de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la economía, y eso la ministra Doris Eder en algún momento dado lo tomó como base para decidir, quitemos la clase de historia, hagamos ciencias sociales. Pero yo lo que quiero decir es simplemente que independientemente de qué digan los programas de estudio, hay una cantidad de clases en los colegios, y las clases mejorarían mucho si usaran libros como el de Antonio. Bueno, esta pregunta en relación con el título del libro, ¿por qué y sus oligarquías? Pues porque las oligarquías han sido las que han manejado la historia de Colombia, la han manejado no solo en el sentido de que la han hecho, sino que sobre todo la han contado. Entonces yo creo que la historia de cualquier pueblo se puede contar o se debe contar, incluyendo lo que han sido sus oligarquías, es decir, sus clases dirigentes, ese pequeño número que gobierna realmente cualquiera que sea el sistema, desde monárquico hasta la democracia popular de las repúblicas socialistas de hace unos 50 años.
En todas partes existe un grupo dominante que es la oligarquía. En Colombia también uso la palabra primero porque ha sido muy usada, es decir, es una palabra que conocen todos los colombianos. Si uno usa la palabra oligarquías en Chile, por ejemplo, yo creo que no se entiende tan bien, habría que hablar de los momios. Pero ese mismo fenómeno de las oligarquías existe en todas partes y yo creo que no se puede ignorar cuando se cuenta la historia de un país. Bueno, tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer solo dos más. Preguntan por la identidad. ¿Quiénes son los colombianos si no somos indígenas ni europeos? ¿El cambio se da solo desde una identidad? Yo no sé si el cambio se da desde una identidad o no, pero sí considero que la identidad es una cosa importante de conocer. ¿Quiénes somos los colombianos? Bolívar decía los americanos, ¿verdad? Somos pues descendientes de esos tigres carniceros que eran los españoles y de la raza vencida de los indígenas. Y somos una cosa distinta, ni lo uno ni lo otro, somos una mezcla de esas dos cosas, una mezcla que ha ido ocurriendo más o menos al azar, y hay que saber en cada momento quiénes somos, ¿no? Yo creo que el problema de la identidad es muy importante y creo que en Colombia no se ha resuelto todavía. Bueno, muy bien. Acá preguntan ya por el futuro del libro. ¿Cuándo salen los otros capítulos? Pues no, van a salir mes por mes, cada mes. Digamos, ahora hay 2 capítulos que ya se pueden ver en la página web de la biblioteca. Dentro de un mes se podrá ver el 3er capítulo, luego el 4, cada mes habrá un capítulo nuevo, serán 12 capítulos, supongo. Bueno, muchas gracias a Jorge Orlando y a Antonio por la conversación. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que el libro, como dijo Antonio Caballero, se puede ver y descargar desde la página web de la Biblioteca Nacional. La próxima entrega será en la segunda semana del mes de agosto y de ahí en adelante cada mes estará disponible en la segunda semana. Hasta junio de 2017. Ahora los invitamos afuera del auditorio a compartir algunas bebidas.